magistral dictada desde el estado de Guanajuato por la maestra Elizabeth, que la hemos visto ya conectada desde hace un rato por ahí acompañándonos. Las actividades del Congreso se prolongan hasta el día miércoles. La sesión de clausura va a ser a las 5 de la tarde. Ojalá tengan oportunidad de conectarse. Pero ya a partir de ahora todas las actividades son virtuales. Están en las diferentes ligas en el programa. El Congreso tiene una página web también para que por ahí nos puedan buscar y se conecten en todas las sesiones. Muchísimas gracias a todos. Director, muchísimas gracias. Bien, a todos los estudiantes que nos están acompañando, comentarles que las siguientes conferencias, tanto talleres, los van a ustedes poder seguir en línea, es decir, esta fue la única conferencia presencial y ya las demás van a ser en línea. A través de las redes sociales vamos a estar compartiendo los enlaces para que puedan estar participando en las ponencias y en algunos de los talleres. Muchas gracias a todos por su presencia y participación. Vamos a dar entonces la bienvenida a la maestra Elizabeth, quien ya se encuentra completamente lista para su presentación. Maestra, a nombre del comité organizador, muchísimas gracias por su participación y adelante. Bienvenida. La cámara y el micrófono, todos suyos. Adelante. Muchísimas gracias. Pues bueno, antes que nada quiero agradecerle a la Federación Global de Profesiones y en especial al Instituto Tecnológico de Zitácuaro, representado en su rector, el doctor Noé Enrique, a quien le agradezco la oportunidad, a todos los presentes y también al gobierno del Estado. Muchísimas gracias a todos, en especial a todos los alumnos que están allí. Pues les voy a comentar algo sobre lo que es el estrés y desempeño, como la NOM 035, que seguramente las carreras que están allí, en la que es la parte de administración, recursos humanos o inclusive ingeniería, pues van a tener a bien saber cuando comiencen a trabajar. ¿Quién soy? Bueno, les hablo desde el Instituto de Irapuato, de Fomento Educativo Cultural, hacia aquí en Guanajuato. Agradezco la invitación. Lamento no poder asistir presencialmente, pero bueno, por este medio nos vamos a comunicar. Aparte de ser docente, que es lo que más me apasiona, soy directora acá de Desarrollo Institucional. Y en la trayectoria que tengo, pues he estado siempre con la parte de calidad y con la parte de productividad. Bien, vamos entonces a comenzar. Para entrar en contexto, es importante saber que México es uno de los países que más horas trabaja y menos produce, y entonces nos decimos a veces, pero ¿por qué trabajamos más y producimos menos? En primer lugar, por el estrés laboral que mantenemos. En segundo lugar, porque no tenemos claro las instrucciones de trabajo, y eso va para la gente de recursos humanos y administración, que es muy importante. Muchos de nosotros no sabemos realmente ni siquiera elaborar. Desde el reclutamiento tenemos problema y luego no sabemos ni siquiera elaborar el manual de funciones o perfiles de puestos. Y todo eso va generando un problema de estrés dentro de la organización. Bien lo decía el doctor Manuel Tobilla, que vi su exposición, felicidades doctor, en el cual también hablaba de la calidad. La calidad no solamente la vemos o la apreciamos a través de lo que es un sistema de gestión de calidad, también lo vemos en la parte del recurso humano. Sin nosotros tampoco existiría entonces ningún tipo de gestión o de administración dentro de las empresas. Y para entender por qué sale la NOM 035, pues sale de todo eso. No sé si han escuchado que es una norma oficial mexicana que decliva o se deriva de los factores de riesgo psicosociales, solamente que faltó colocar psicosociales laborales. ¿Por qué? Porque tenemos una mala interpretación de lo que es un factor de riesgo psicosocial laboral. Bien, en México, como les decía, es el primer lugar en estrés, según la Organización Mundial de la Salud. El 75% de los trabajadores padecen de un estrés crónico. Esto quiere decir que tienen mucho agotamiento, despersonalización y sensación de ineficiencia. El problema es que muchas empresas están, inclusive el contexto educativo, hablo también a nivel de que nosotros como empresa educativa de servicios también tenemos este problema del estrés laboral. Y en la parte educativa, pues el más estresado viene siendo los maestros y así posteriormente, ¿no?
Y resulta que a veces priorizamos cumplir con una norma para evitar una multa, pero se nos olvida que la norma no solo es para evitar una multa, la norma viene precisamente para apoyar a que todos nosotros estemos presentes en el trabajo, pero que tengamos un ambiente favorable. Entonces, hay que hacer conciencia de esa parte, ¿bien? En consecuencia de tener estrés en nuestras áreas de trabajo, pues hay un aumento de las renuncias, también se incrementa la renuncia silenciosa, que es un término que actualmente está tomando más auge. Muchos lo llamaban que si se ausentaban, que era el presentismo, el ausentismo, pero realmente la renuncia silenciosa es trabajar lo mínimo. Eso es todo. Yo voy, hago lo que tengo que hacer, pero lo mínimo de lo que debo de hacer. Y entonces eso nos está generando bastante estrés dentro del ámbito laboral. ¿Por qué? Porque ya no quiero ir a trabajar, ya no me gusta lo que hago, no me gusta con quién me relaciono y todo eso va teniendo una influencia negativa en nuestra salud. Cabe señalar que no debemos de cumplir con la norma para evitar sanciones. Es una norma muy noble, es nueva en México, viene desde el 2018. Realmente todavía tiene sesgos y tenemos mucho por aprender, pero la realidad también es que esta norma puede prevenir el talento de fugas y también puede prevenir el declive en la productividad siempre y cuando se sepa implementar. Bien, como les decía, existe un impacto. Muchos de ustedes habrán escuchado que tenemos síndrome de Burnout o el síndrome del quemado, que existe bastante estrés cuando trabajamos. Otros dicen, pues es que mis padres llegan estresados del trabajo, otros nos estresamos estudiando y cada uno de nosotros tiene un nivel de estrés diferente. Pero hay indicadores que nos dan una base sólida de qué es lo que está pasando con este estrés en México. El aumento de personas con estrés ya tiene un 85% de trabajadores que se reportan según la UNAM y también el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde las principales causas son la carga excesiva, desequilibrio vida-trabajo. ¿Qué quiere decir desequilibrio vida-trabajo? El que nosotros estemos en casa, por ejemplo, salimos a las 5 de la tarde y luego de que salgo a las 5 de la tarde me consigo con un correo que dice, entrega el reporte, se me olvidó pedírtelo en la mañana, por favor comunícate urgente, o te llaman, inclusive te están llamando por teléfono, oye, fíjate que se me olvidó decirte esto y esto, y empiezan a quitarte las horas que tienes que convivir con tu familia y las empezamos a trabajar. Entonces, nuestro horario familiar se convierte en una extensión laboral y viceversa. A veces estamos en el trabajo, pero no nos percatamos de que requerimos estar comunicados o dejar todo listo en casa para no tener que estar perdiendo tiempo laboral. Y resulta ser que estamos en casa, en el trabajo, perdón, y estamos pensando, dejé para la comida, dejé la lavadora y empiezas a llamar. Oye, te encargo la lavadora. Fíjate que dejé la cocina para que ya termines de freír el pollo. Y así sucesivamente. Entonces, a lo que voy es, estamos teniendo un desequilibrio entre lo que es nuestra vida familiar, lo que debemos de hacer con la familia y lo que es nuestro trabajo. En el trabajo perdemos tiempo colocando cosas que tienen que ver con nuestro contexto familiar y viceversa en el trabajo estamos pensando, perdón, en la familia estamos pensando con cosas de trabajo porque así nos están llamando. Los costos para las empresas. La pérdida son desde 250,000 pesos en adelante. ¿Y por qué? Por cada 100 empleados. ¿Por qué? Porque resulta ser que cuando nosotros vamos a hacer inspecciones, y lo digo nosotros porque pues a veces trabajo, colabora con la Subsecretaría de Trabajo y Prevención Social del Estado en esta parte de la norma, resulta ser que vemos que hay mala implementación de la NOM 035, pero aparte cada ítem o cada criterio de la norma que no se cumple tiene un valor en UMAS.
Y ese valor en UMAS no es que digan, no cumplió y tiene un solo valor. No, por cada uno de los ítems de la norma que no se cumple, se va sumando el valor en UMAS que corresponda. Entonces, ¿podemos tener multas millonarias? Sí, claro. ¿Pueden cerrarnos? También nos pueden cerrar. ¿Podemos tener problemas si presentamos una parte y otra no? Nos van a dar tiempo para que nosotros podamos subsanar el desfase o lo que no se haya tenido completo para poder cumplir. Se puede hacer varias cosas, pero esto sí tiene un costo para las empresas. Pero aparte el costo que tiene por no implementarla, que sería una multa, también tenemos algo interesante que ver, que sería el costo que vamos a tener de la no productividad. O sea, no vamos a ser productivos. ¿Por qué? Porque tenemos personas estresadas, porque tenemos presentismo, porque tenemos personas con incapacidad, porque también tenemos personas presentistas, solamente vienen, checan y se sientan y durante el día no producen nada. O tenemos los de renuncia silenciosa. Entonces, eso va disminuyendo la productividad en la organización. ¿Cuál es el género que más estrés lleva? Actualmente, el género que más estrés tiene son las mujeres, un 43% según estudios de la UNAM también, en el cual nos dice que somos más estresadas. Pues sí, a lo mejor más aprensivas, más lo que quieran, pero estamos entre la casa, el trabajo, la familia y nuestros gustos propios, ¿no? Nuestra recreación. Y tratamos en lo posible, y no soy feminista a morir, solamente que me gusta compartir, que también el 39% de los hombres pues sufren de este estrés. El estrés por esquema laboral es el más alto, el híbrido, y a veces decimos, pero ¿por qué si tienes tiempo de estar en tu casa y tiempo para estar en la oficina? Bueno, efectivamente, ¿por qué tiene un estrés mayor? Porque esa persona está pendiente, cuántos días tengo que estar en casa y cómo es mi trabajo, si ustedes colocaron realmente que va a ser home office y si ya le dieron todas las indicaciones de cómo es el home office, a qué horas termina el home office y luego cuando se tienen que trasladar, muchas veces ya vienen acostumbrados de estar en casa y por el trabajo de estar en casa y estar en la organización se genera mayor estrés. Mientras que un remoto o presencial tiene un 39% cada uno, si vienes todo el tiempo presencial o vienes o siempre estás remoto. ¿Por qué? Porque ya se hace un hábito, se hace una costumbre, se genera unas condiciones de trabajo en las cuales cada uno de nosotros pues está en casa y está trabajando y ya tiene acondicionado para ello. O estás en el trabajo y ya sabes todo lo que implica pues el estar yendo a trabajar de forma presencial. Por último, otro de los indicadores no nuevo, pero sí impactante, es la renuncia silenciosa. Imagínense en un 62% de trabajadores y está aumentando 3 puntos en un año, que nos dice que el que la persona venga y haga lo mínimo, pues ya es motivo para nosotros de alarma, de revisión, de ver nuestros perfiles de puestos, las cargas de trabajo, las condiciones de trabajo. Eso quiere decir que a veces la desconexión que se tiene dentro de lo que es el amor por tu trabajo o por lo que tienes que hacer es lo que nosotros consideramos también una parte de nuestra renuncia silenciosa. Al final, si alguien tiene alguna duda, con gusto las voy a contestar. Otro de los riesgos y de los costos de ignorar, de no tener una buena implementación, es las afectaciones de salud para el trabajador y el impacto sobre estos niveles de la productividad que hablamos anteriormente. Pero también para la organización tiene un impacto. Es las inspecciones extraordinarias. Una organización, una empresa no está exenta de una inspección extraordinaria. Recuerden que la Secretaría de Trabajo y Prevención Social tiene dos tipos de hacer inspecciones, las ordinarias, que van periódicamente a revisarte, es simplemente algo que van de rutina, y la extraordinaria que se presenta cuando realmente nos denuncian. Cuando hay una denuncia, ese centro de trabajo es inspeccionado. Las inspecciones extraordinarias que vienen en temas de seguridad y salud, que son las normas, son 44 normas que se llevan, pues una que otra te van a empezar a preguntar durante la inspección y generalmente vienen por la norma 035, por la norma
que son factores de riesgo psicosociales, la NOM 019, que tiene que ver con la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, y que es importante que sepan que esta norma no viene sola. Entonces, cuando la implementamos, muchas veces dices, ¿por qué tenemos que evitar el declive en la productividad? Porque la norma por sí sola no la van a solicitar la Secretaría del Trabajo. Te van a pedir que venga acompañada. ¿Cómo te sientes seguro en un sitio de trabajo donde tu escritorio cada o constantemente esté por caerse? Que no tengas una silla digna para sentarte, que tu silla cada rato le tengas que estar poniendo algún adobe o alguna tablita para sostenerla, que tu área de trabajo no tenga un extintor, ni que tenga ni siquiera las señaléticas de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que tú te estresas por el lugar de trabajo donde estás, eso evita que trabajes bien, que te sientas seguro. Eso también evita que tú tengas mayor aceptación por los cambios dentro de la organización, porque estás constantemente inseguro y eso también pues va a repercutir en la 035. Fíjense cómo la 019, que solamente es con la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, empieza a tener afectación y también empieza a tener a estar paralela a la 035. Pero también tenemos otra que es la 030 y nadie la nombra, que son los servicios preventivos de salud. Si no cumplimos con esa norma, tampoco estamos cumpliendo con la 035. ¿Saben ustedes cuánto dura una ambulancia en llegar al Instituto Tecnológico? ¿Saben cuánto dura esa ambulancia? ¿Cómo llamar a la ambulancia para decirle el evento que tienen dentro del instituto o de sus alrededores o de su casa? Resulta que cuando estamos en el trabajo es muy importante. Entonces esa 030 nos ayuda a prever toda esta parte de la seguridad de la prestación del servicio de salud. Me imagino que tienen ustedes un área de enfermería, tendrán sus equipos de seguridad, también tendrán seguridad de higiene, pero también hay otra norma que a veces olvidamos, que es la 017, que justamente es la de los equipos de protección personal, y cuando vemos a las personas que están trabajando dentro de la institución o dentro de nuestras empresas, pues las vemos que no tienen equipo de protección personal. Y tú dices, ¿cómo se pueden estar, por ejemplo, en el techo pintando cuando no tienen un arnés y una línea de vida? O carecen de la instrumentaria, que es el equipo, para poder hacerlo. Todo esto, todo abonado, las diferentes normas, que es una norma oficial mexicana, a diferencia de una MNX, que es una norma mexicana, estas son de cumplimiento obligatorio. Entonces, al no cumplir con una, no cumples con otras y así sucesivamente. Por supuesto que tenemos riesgos de sanciones por incumplimiento. Entonces, eso afecta el costo que a veces ignoramos dentro de la organización. El incremento de la prima de riesgo en el trabajo, esa es otra. A medida que tenemos más accidentes, no me dejarán mentir los contadores y eso, que se va incrementando la prima de riesgo y eso pues va afectando también la productividad porque nos encarece lo que tenemos que pagarle a gobierno. Pérdida de competitividad y rentabilidad de la organización. Si ustedes ven la imagen, el economista, violencia y acoso en el trabajo se castigará con multas de 481. Viene algo interesante. Hay que saber diferenciar qué es acoso laboral y qué es acoso sexual, que es diferente. También, hasta dónde se marca esa línea. ¿Por qué? Porque todo esto viene, la norma 035 viene justamente a tratar de regularizar, mejorar y mitigar los factores de riesgo psicosociales, laborales que podemos tener dentro de la organización. ¿Por qué declive entonces la productividad por la mala implementación? Uno de los declives que tenemos es el cumplimiento formal sin acciones reales dentro de la organización. Me ha tocado ver instituciones y organizaciones o empresas en las cuales sí cumplen con la mayoría de los documentos, no con todos, con la mayoría de los documentos que tienen que presentar ante la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Pero me queda claro que no hacen nada por el trabajador.
Y entonces resulta que cuando le viene una inspección extraordinaria, se preguntan, ¿pero por qué? Si yo cumplo. Sí, cumples formalmente con documentos, pero no estás cumpliendo con acciones efectivas que te incrementen realmente a ti la seguridad en los factores de riesgo laborales, los hayas identificado correctamente y la gente tenga un ambiente favorable. A veces confundimos la palabra favorable con un ambiente de trabajo que esté, wow, es que yo quiero estar, no quiero dejarlo, es lo mejor. No, con que sea favorable, digno y que nos respeten y respetemos, es más que suficiente. Dentro de ese problema central está el estrés, el ausentismo y la rotación de personal. Imagínense la rotación de personal continuamente en las empresas de producción. ¿Cuánto no gasta una empresa en el reclutamiento y selección del personal? ¿Sabían ustedes que el 80% de los problemas en una organización derivan de un mal reclutamiento? Porque ¿saben quién recluta en una organización? Realmente quien recluta es cualquiera. Oye, no tengo tiempo. Viene para, no sé, tanto por darles un ejemplo, asistente en el área académica, ¿no? Entonces, pero resulta ser que la persona que lo debería o la debería de entrevistar debería de tener el perfil, la forma de trabajo y toda la parte legal para poderle comentar a la persona que va a entrevistar. Pero cuando la voy a entrevistar, no tengo tiempo, soy el director, no puedo, ¿qué te parece? Oye, tú que también haces el puesto y mandas a otra asistente a que lo haga. Entonces, resulta que el asistente, claro, conoce muy bien el trabajo que tiene que hacer, pero hay partes en la entrevista que tienen que ver con la forma como viene, la confiabilidad que le va a tener, la resistencia a la frustración por no entregar a tiempo o por sí, todo eso. Y resulta ser que muchas veces quienes reclutan, pues no saben. Y entonces tenemos ese 80% de problemas por un mal reclutamiento y selección de personal. Como consecuencia, nos aumenta un 30% hasta tenerlo en una persona que está buscando un empleo y que lo dejamos a media. ¿Por qué? Porque tampoco ni siquiera tenemos métricas o alguna evaluación psicométrica que me permita evaluar si esa persona es apta para el puesto. Pero adicional a todo eso, también tenemos otro 30% por ahí de que muchos que aplicamos, pero es que Eli, yo sí tengo esa guía o tengo esas proyectistas, ¿cómo se llama? Evaluaciones que me pueden determinar si la persona es confiable. Perfecto, pero ¿quién, díganme ustedes, está capacitado para la interpretación? Porque ahí viene otro declive de la productividad. Y estamos hablando solo del reclutamiento y selección, sin hablar de otras cosas. Resulta ser que la persona que hace o aplica las pruebas, pues no es especialista en la lectura de la prueba o te hacen pruebas que no son acorde con la necesidad del cargo. Y todo eso tiene que ver con ese declive, con ese estrés que yo manejo, porque a mí me estás dejando una responsabilidad de reclutar, y solo es un ejemplo, cuando realmente no tengo la capacidad. Vámonos a la parte laboral, en la parte de producción. ¿Qué pasa en producción? Tenemos un excelente supervisor, buenísimo. Es una persona que siempre es el primero que él y su equipo de trabajo terminan, es el que mejor presenta los números, me sobrepasa los indicadores de productividad. Pero ¿qué pasa con ese supervisor? Yo lo veo muy bien, lo capacité solo a nivel de supervisor, pero resulta ser que se me va el director o jefe de área y lo promuevo. Digo, se lo merece. Perfecto, lo he promovido. ¿Qué pasa con esa promoción? ¿Lo prepararon para ser director o jefe de área? No. Resulta que cuando empieza a ser jefe de área o director, ya no la hace como cuando era supervisor. ¿Qué estamos haciendo? Frustrando a una persona de ser muy buena, competitiva en lo que sabe hacer y mejor hace, lo estamos mandando a hacer algo que ya no es lo que él esperaba o ella esperaba. Y resulta que de tener un excelente supervisor pasamos a un mal jefe o a un mal gerente o a un mal inclusive director, pero peor.
a un mal jefe. ¿Por qué? Porque ya está frustrado, porque ya siente que los demás saben más que él y empieza a tener problemas de actitud con su mismo personal. Y de tener a alguien bueno, perdimos dos. Entonces, es muy importante que se tome en consideración esta parte de la norma, el cómo realmente es tan noble que nos ayuda a mitigar todo eso si sabemos implementarla, si realmente conocemos una de las consecuencias de ese declive de productividad. Pues si somos 30% menos productivos, imagínense la pérdida para la organización. Pero imagínense la persona a la cual estamos frustrando por darle un puesto que seguramente se lo merece, pero que nunca lo preparamos. Multas, daños en tu reputación. ¿Por qué? Porque una empresa que continuamente está siendo auditada, investigada, inspeccionada por incumplimientos laborales, por incumplimientos en la parte de la normatividad o inclusive, como hablaba el doctor Manuel, del sistema de gestión de calidad. En el sistema de gestión de calidad también hablamos de las personas. Y ya en la ISO ahora es más del liderazgo y también tiene que ir desde la parte de los dueños, desde la alta gerencia hasta abajo tiene que haber el compromiso. Si no hay compromiso con las personas, difícilmente vamos a tener compromiso con lo demás. Entonces, es la parte. Costos operativos elevados. Entonces, realmente no es más que hacer diagnósticos internos, es más que eso. Es llevar a cabo el que nosotros podamos tener estrategias reales pensando en nuestra plantilla laboral. Ahora sí que es el factor más importante de una organización. Su mayor activo somos nosotros, las personas. Hablando de esos, de las personas y los errores que cometemos, que también son importantes, dentro de eso también está la falta de evaluación. A veces no sabemos y contratamos, y lo digo con todo respeto, contratamos consultores o personas que por tomar un curso de 2 horas ya saben implementar la NOM 035. Y viene entonces la falta de saber realmente cuáles son las guías que tienen que aplicar. Y eso también perjudica a la organización en factor económico porque resulta ser que se le están invirtiendo un dinero a un consultor o a un externo o inclusive una persona que dice que ya es especialista y ni siquiera en la parte de aplicación de las evaluaciones o guías que nos da la norma la sabe aplicar. Y eso va empezando a generar más conflicto laboral del que normalmente tenemos. Capacitación o asesorías que son realmente incorrectas y muchos dirán, bueno, pero es que ahí dice que sabe implementar la norma y yo estoy confiando en eso. Sí, pero también pidan referencias. Busquen referencias de las personas porque eso es importante para evitar precisamente tener un gasto innecesario. Es bueno hacerlo a la primera y bien, y no estar contratando y contratando y contratando, porque la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, créanme que en el momento en que le hagan las inspecciones, para ellos eso no tiene ningún valor si usted le dice que contrató una persona que no sabía. Entonces, el desconocimiento de la ley no lo exime de tener que cumplirla. Desconocimiento o confusión sobre la norma, igual lo que les decía, eso no es excusa para no tenerla. Inadecuada aplicación o implementación erróneas de protocolos, de la guía, del buzón, de la canalización que habla la norma. La norma me dice, hay que canalizar, no que yo tengo que curar. Entonces, muchas empresas ves a los dueños desde que están preocupados porque dicen, es que yo tengo que servir. No, 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 espérame. La norma dice que es identificar los factores de riesgo psicosociales laborales y canalizar. Nosotros no estamos en la facultad de venir a solucionarle la vida a nadie de esa manera, ni tampoco somos. Hay que saber qué tipo de psicólogo. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos, organizacional, educativo, clínico. Entonces, ¿a quién le vas a mandar las personas? ¿A dónde las vas a canalizar? La norma es clara. La norma dice que debes de canalizarla con el Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, la primera atención primaria que tienes. Ellos son facultados para saber el médico familiar si lo canaliza con el psicólogo o por qué no. Ya el psicólogo determinará si con el psiquiatra y así sucesivamente.
que es tardado y que la empresa puede tener un psicólogo o canalizarlos directamente ellos con él y ayudarlos. Sí, puede hacerlo. Pero las guías que se presentan en la NOM 035 no son guías que pueden determinar que una persona necesite un psicólogo o necesite. La norma me dice, esas guías me ayudan a determinar si esa persona en su trabajo presenta estrés. Diferenciación conceptual, que es un factor psicosocial, que es una condición que me puede favorecer o hacer un daño dentro de la productividad, y un riesgo es la consecuencia, es que es generada por ese factor psicosocial nocivo. Si yo tengo una condición laboral, como les decía, un área con poca iluminación, a lo mejor demasiada contaminación sonora, que es ruido excesivo, si yo tengo a lo mejor la forma en el escritorio donde estoy muy pegada con otros compañeros, esa es la condición que me genera un estrés. Y esa condición que me genera constantemente un estrés me va a dar una consecuencia. ¿Cuál sería esa consecuencia? La consecuencia es tener dolor de cabeza, fatiga por el calor o por el exceso de iluminación, falta de apoyo con los compañeros, entonces cargas excesivas de trabajo y por supuesto voy a tener dolores de cabeza, malestar estomacal, puedo sufrir de gastritis, puedo tener somnolencia o inclusive en las noches tener insomnio. Y eso me va a generar una condición de salud que a grandes rasgos, pues con el tiempo me va a generar una enfermedad. Denuncias no documentadas o con falta de protocolo para actuar también. No sabemos denunciar, es una realidad. No sabemos utilizar las denuncias porque creemos que le voy a hacer daño. Juanita me cae súper mal, déjala, mando y la voy a denunciar. Pero ni tienes pruebas, ni sabes cuáles son las pruebas que se utilizan para denunciar. El fabricar pruebas también te compromete. Y la persona que se hace ajena a esto, también la norma habla de ello. Toda persona está obligada a denunciar a los superiores, puede ser tu jefe inmediato o más arriba, si el jefe inmediato no te hace caso, tiene la obligación de denunciar qué están haciendo. Vamos a suponer, a mí me están haciendo bullying en mi área de trabajo y resulta ser que pasa una compañera de otra área inclusive, ve que me están haciendo bullying y no lo dice. Y cuando le preguntan, porque yo cuando denuncio a otra persona y digo que estaba esa persona y que pasó y que ella puede confirmar lo que estoy diciendo, dice, yo no sé nada, yo no vi nada. Pues créanme que esa persona, si en una investigación se determina que sí estuvo y que sí vio, también tiene una consecuencia, tiene amonestaciones por faltar a este compromiso con la NOM 035. Entonces, estos son parte de los errores. Bien, principales factores que afectan, ¿no? Esta parte de la productividad, en resumen, el estrés laboral crónico, que reduce la eficiencia en un 72%. Fíjese, si yo, en un 27%, perdón, si yo digo que lo está reduciendo en un 27%, imagínese entonces una persona, dos, tres, cuatro personas de áreas diferentes. La empresa tendría una afectación aproximada de un 78%. En jornadas mayores de 12 horas, a veces decimos, pues no importa, yo trabajo hasta 12 horas. Ok, perfecto, puede ser un día o 2 días o en una actividad que requiera, pero que no sea consecuente, o sea, que no sea todo el tiempo prolongada. Y dicen, es que sí puedo, yo puedo, prefiero ganarme esas horas extras. Tengan cuidado. La Ley Federal del Trabajo nos dice que 3 días, nosotros no podemos pasar más de 48 horas a la semana todavía. Y si llegáramos a hacerlo, tendría que ser justificado y no pasarnos nuevamente de más de 9 horas diarias. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque se juega también con la Ley Federal del Trabajo. Esas jornadas extenuantes aumentan los errores en un 40%, porque ya no tienen la misma capacidad para estar enfocados en su actividad y también por cansancio. Somos seres humanos, nos podemos cansar.
Acoso laboral. El acoso laboral está de moda, ¿no? Y todo es que me acosan, perfecto. Tenemos una rotación del 35% por esto. Pero ¿qué pasa? Que nuestros jefes dicen, no, yo no voy a correr a Liz, que sé que acosa, pero no la voy a correr porque es muy productiva. Pero ¿cuánto estás dejando de ganar realmente por la rotación que tienes de personal y que me estás dejando a mí, según tú, porque soy muy productiva? Entonces, eso también tiene que ver, eso también impacta en la productividad. Cuando, aunque tengamos personas buenas, jamás sacamos, o al menos en la parte productiva, no sacamos el costo de lo que nos cuesta realmente a nosotros, y valga la redundancia de la palabra, de lo que nos cuesta realmente a nosotros tener esa persona cuando 4, 5 o 10 no pueden trabajar y estamos constantemente rotando. Hay ahí un problema. Falta de home office, desmotivación de los empleados. ¿Por qué? Porque no está clara las reglas del home office. Entonces, si te vas, no te vas, si te vas, pero si tu jornada termina a las 6, todavía son las 7, 8, yo te estoy llamando porque pues estás en tu casa, ¿cuál es el problema? Pues tengo derecho a marcarte. Entonces, esa falta de conocimiento de la normatividad del home office también hace que se afecte la productividad. Otro de los factores que también tenemos que tomar en consideración es costo de implementación versus, fíjese, versus nuestras multas. El costo que tenemos en la implementación versus nuestras multas. Una pequeña empresa, hablamos desde 1 a 15, que es centro de trabajo. Quiero hacer la aclaración. Cuando hablamos de la NOM 035, muchas veces cometemos el error de que pensamos que es por empresa, no es por razón social, es por centro de trabajo. Una razón social puede tener 3, 4 centros de trabajo. Cada uno de ellos lleva la norma de forma diferente. ¿Por qué? Porque influye ahora sí que la geografía donde esté cada centro de trabajo, la cantidad de personas que hayan en él, en fin, y también la forma como se lleva a cabo ese centro de trabajo. Entonces me han preguntado, oye Eli, pero yo soy un consultorio, está el doctor y estoy yo. ¿Es un centro de trabajo? Sí, es. Entonces debes de llevar la norma y de implementarla. Tengo en la consultoría, he estado en empresas que son consultoras, inclusive fiscales, 4 o 5 nada más, y 2 han denunciado y los han multado y algunos han cerrado. Y en la Ciudad de México hay un ejemplo de uno que eran 3. Entonces, díganme si no es importante saber cuál es la baja de la productividad por la falta de esta implementación correcta. Pérdidas por incapacidades, pues aquí las estamos viendo. Por estrés laboral tenemos desde 180,000 hasta 350,000, inclusive más, por 100 empleados por empresa, y eso nos está perjudicando en el ámbito laboral. Hay que tener cuidado con estas incapacidades, con estos costos de implementación. Yo prefiero pagar un poquito y tener quien me la implemente bien o mandar a capacitar a mi gente para que tenga una buena implementación y reduzca el declive de la productividad, que pagar multas que sobrepasan. Si a mí de 1 a 15 personas dentro de una organización me puede costar la implementación 15,000, 20,000, 30 lo máximo. Prefiero pagar eso que pagar 50, 250,000 de multa más el costo que me puede generar por las incapacidades que tenga dentro de los que están en la organización. Beneficios. Los beneficios que tenemos son tangibles e intangibles. El intangible, nuestro salario emocional, gente más comprometida, en fin, todo lo que llevamos adentro de las instituciones. Nuestro beneficio, reducción de rotación de personal. Imagínense esto, el impacto, pues menor costo de reclutamiento, por lo tanto vamos incrementando un 25. Menor ausentismo, mejor clima laboral y una retención de nuestro talento. Hay algo que cuando tienes buenas políticas, a veces a uno le pueden ofrecer, supóngase que estoy ahí con ustedes trabajando y otro instituto me dice, ¿sabes qué? Vente, a lo mejor me pagan un poco más y digo, me van a pagar más, pero acá me tratan bien,
me consideran, me respetan, escuchan las opiniones que tengo, aprueban o no a veces lo que puedo llevar a cabo dentro de mi trabajo, me dan libre cátedra en el caso de los docentes, que a veces pues tenemos que seguir un lineamiento, y se los digo porque doy clase en universidades, y me dicen, ¿en cuál te gusta más? Cada una tiene su ventaja y su desventaja, pero te quedas donde más te consideren como un ser humano y no como un número de nómina. Ahí es donde tú realmente te quedas. Y no porque te paguen más, sino porque realmente te consideran y te tienen presente para las cosas. Eso es importante dentro del clima laboral. Entonces, si ustedes ven este pequeño, GIF, donde está esta persona estresada, donde ya no soporta, créanme que ahí se ve y nos podemos reír, pero la realidad es que existe, sí existen personas así dentro del ámbito laboral. También tenemos cómo evitarlo, pues tengamos mecanismos preventivos. Vamos a generar ese mecanismo que la gente se quiera quedar con nosotros en el tecnológico o en cualquier parte donde trabaje. Vamos a mitigar el deterioro a través de que de entender que somos seres humanos, de entender que no somos nada más un número de nómina, de entender que existen personas complejas, pero hay que aprender a tener ética de trabajo y hay que aprender a trabajar con todo el mundo. Recuerden, una de las cosas que hacemos en clase, dentro de la parte educativa, es que le decimos a los alumnos, vamos a formar equipos de trabajo y los dejamos que ellos lo formen. Pero ¿qué creen? Cuando salen al mundo laboral, no se van con sus amiguis, no se van con sus mismos compañeros. No, yo no trabajo con el maestra porque no me cae bien, entonces no voy a trabajar con él. ¿Qué pasa con eso? Les estamos enseñando desde la universidad, desde el colegio, desde la primaria, a que escojan a sus compañeros, pero la vida laboral es muy diferente y van a tener que trabajar con cualquiera. Entonces, enseñemos desde ahora a que estos muchachos comiencen a trabajar con cualquiera, que aprendan a resistir la frustración, a tener resiliencia y, ¿por qué no?, a mejorar la productividad de ellos basándose en su trabajo y no prestando atención en si me cae bien o mal. Yo siempre digo, en el trabajo somos compañeros. Si me cae bien o mal y tengo que hacerlo, yo trabajo porque trabajo para la institución donde estoy, no para un compañero. Pero si a eso le sumo que lo voy a poner más, con más problema y voy a generar más conflicto, se me va a generar un ambiente laboral tóxico. Entonces hay que evitarlo. ¿Cómo prevengo? En resumen, diagnóstico oportuno de los riesgos, acciones correctivas medibles, que es muy importante, realmente cómo verlas, reducción de costos por sanciones o por incumplimiento, entornos laborables saludables. Y aquí quiero hacer un énfasis rápido en que favorable no es el más maravilloso. Favorable, como su palabra lo indica, es ser favorable. Nos favorece a todos. Esa es la intención. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que tener pues el cuidado. Mecanismos que nos pueden ayudar: mejora en la toma de decisiones, fortalecimiento de la colaboración y del trabajo en equipo. Nosotros debemos de aprender optimización, perdón, de procesos con enfoque humano, el rediseño. Vamos a optimizar ese puesto, esos perfiles, lo que yo requiero, lo que adaptabilidad también a los horarios, a lo que podemos hacer, vinculación con otros negocios, con otros objetivos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda también a mejorar las prácticas internas. Otra de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta es que es muy importante que veamos que la norma 035, para evitar el declive en la productividad y tener una mayor productividad, es no verlo como un gasto, sino como una inversión estratégica. Recuerden también que no es trabajar con una persona, es trabajar con un equipo, porque tenemos varios trabajadores dentro de la organización. Es implementar acciones que puedan realmente darle un respeto
al ser humano dentro de la organización y convierte este cumplimiento en una ventaja, porque vas a tener menos rotación, más productividad, una muy buena reputación, la gente va a querer ir a trabajar contigo y eso es importante, ¿no? Termino con que el futuro del trabajo exige empresas saludables, pero para tener una empresa saludable, realmente hay que ver en qué lado de la pregunta estoy. ¿Soy parte del problema o soy parte de una solución? Pues muchísimas gracias. Espero haber sido clara y bueno, cualquier cosa aquí tienen mis datos, con mucho gusto. Preguntas que tengan o que quieran hacer después, con muchísimo gusto puedo contestarlas.